Hace apenas unos minutos cantamos que la victoria está en el Señor. Usted sabe que esas palabras son palabras que eran las palabras que más deseaba escuchar un soldado o un ejército cuando estaba combatiendo contra otro, que vinieran esas buenas nuevas, esas buenas noticias que dijeran: la victoria es nuestra, ya ganamos. Usted sabe que en alguna ocasión, durante la Primera Guerra Mundial, ocurrió que la guerra se había acabado, ya empezaron a llegar las noticias, en ese momento era por telegrama, y empezaron a llegar las noticias a diferentes ciudades, y hubo guarniciones del ejército que no creían que esas noticias eran reales y seguían peleando y peleando y peleando. De hecho, hay libros incluso escritos acerca de soldados que murieron, mi hermano, ya cuando la guerra había acabado. Pero por no atender esas palabras que se le había dicho: ya la victoria es nuestra, ya ganamos, puedes estar seguro. Así que los soldados esperaban con grandes ansias esa idea de que la victoria ya había sido obtenida. Hermanos, nosotros aquí todavía estamos viéndolo desde esa perspectiva, como soldados de Cristo en este mundo, con muchas batallas todavía que lidiar. De hecho, quiero decirte que si hoy no estás lidiando una batalla de algo, llegará en algún momento mientras vivas en este mundo caído. Y usted llámale como sea: una batalla por una enfermedad, una situación en su familia, donde sea, en su trabajo, una situación económica. Batallas situaciones que están ahí. Que están, mi hermano, que cuando se acabe esta viene la otra. Que a veces vienen 2 corridas o 3. Pero qué bonito o qué fortaleza nos da el que en medio de esas batallas nosotros podemos escuchar a nuestro Salvador, al comandante en jefe, a Cristo, diciéndonos que la victoria ya está segura. Que podemos seguir batallando, que podemos aquí todavía seguir luchando pequeñas batallas por aquí y por allá, pero mi hermano, la victoria final está segura. Y en eso nosotros descansamos. Así que esta última alabanza es un buen recordatorio para nuestra alma. La victoria, Señor, ya está en ti. Ya tú ganaste esta batalla, esta guerra final. Así que nos recordamos a nuestra propia alma esta gran verdad. Hermano, hoy vamos a continuar nuestra carta de Pablo a los Gálatas. Así que yo le invito a que me acompañe a Gálatas capítulo 3. Este capítulo lo hemos estado viendo ya hace una semana y todavía nos quedan por lo menos 2 sermones por todo lo que contiene. Así que vaya conmigo, Gálatas capítulo 3, y vamos a ver particularmente los versículos 10 al 14. Le invito a aquel que pueda estar de pie, es justo a mí para leer la escritura. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Nuestro título para el sermón de hoy es: un camino seguro a la redención. Un camino seguro a la redención. Dice así la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana podemos ser edificados a través de ella. Gracias por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia, Señor, donde juntos venimos a recordarnos unos a otros la bondad tuya, lo bueno que has sido. Donde juntos venimos a recordarnos la esperanza, como cantamos hace unos minutos atrás, que nuestra esperanza no está en ninguna otra parte, que nuestra esperanza está en ti, que la victoria está en ti. Ayúdanos a recordarnos a nuestra propia alma y a recordarnos los unos a los otros, Señor, lo bueno, lo grande que tú eres. En esta hora queremos ir a tu palabra y ser edificados a través de ella. Oh Señor, te pedimos que nos hable y nos guíes en esta hora. En tu nombre Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. ¿Te imaginas estar en una posición donde tienes la oportunidad de salvar a algunas personas
que son prisioneros de guerra, especialmente porque voy a hablar de una historia real, que son prisioneros que tú sabes que van de camino a un campo de concentración donde van a morir, de seguro. ¿Te imaginas que tú tienes la opción de salvar a 5 prisioneros? Pero el problema es que el tren tiene capacidad para 200 personas. Una posición muy difícil. ¿Cómo tú harías eso? ¿A quién escogerías? ¿Qué 5 personas? Y sabiendo que cogiste 5 y salvaste a 5, pero entonces 195 se fueron a morir. Una situación muy complicada. Pero bueno, esa situación complicada le ocurría a muchas familias en la Segunda Guerra Mundial, donde tenían la oportunidad de salvar a uno, a otro, a uno aquí, a uno allá, pero queriendo hacer más, queriendo liberar más prisioneros. Lo interesante de la historia es que, por ejemplo, está la figura de Corrie ten Boom, una mujer cristiana de Holanda, los Países Bajos, que era joyera. Su papá tenía negocio de joyería y a eso se dedicaba. Ella, de hecho, fue una de las primeras mujeres certificadas para hacer ese trabajo allá en Países Bajos, pero su vida iba a cambiar cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Se supone que Hitler no atacara por unos tratados a los Países Bajos, pero él hizo lo que quiso, usted sabe. Y fue y atacó a los Países Bajos, la invadió, y cuando invadió Países Bajos, Holanda, comenzaron a perseguir los judíos allí. Así que esta familia, la familia de esta mujer cristiana, Corrie ten Boom, era una familia que siempre había sido bien acogedora, siempre había tenido hijos adoptivos a quienes le abrían su casa y los hospedaban. Así que un día llega una mujer con una maleta en medio de todo este caos, cuando el ejército de Hitler invade Países Bajos, llega una mujer con una maleta y le dice, mira, acaban de apresar a mi esposo, somos una familia judía y no tenemos a dónde ir. En ese momento ella sabía, y escuche bien, porque esto es muy importante para lo que vamos a ver que hizo Cristo en la cruz. Es una ilustración. Pero ella sabía, Corrie ten Boom y su familia, que dándole libertad a un prisionero de guerra, o lo que podía ser un prisionero de guerra, en algún momento le podría costar a ella misma y a su familia la libertad. Darle la libertad a otro le costaría a ella misma su libertad. Así que ella comenzó a hacer una serie de contrabando, estableciendo lugares, incluso un lugar que parecía una joyería, pero que era todo un sitio secreto para que más personas pudieran esconderse, más judíos pudieran esconderse, hasta que el ejército nazi se enteró. Y cuando se enteraron, rápidamente fueron a su casa, lo arrestan a su papá, la arrestan a ella, la arrestan a su hermana, y rápido que la arrestan a toda la familia por traición, van a la cárcel, su papá muere muy rápido en la cárcel, pero ella junto a su hermana la envían a un campo prisionero en Alemania, donde había lo peor de lo peor. Ella tuvo que enfrentar varios meses allí la peor opresión del mundo, la humillación, donde una y otra vez a ella la desnudaban, la humillaban públicamente, le hacían trabajo forzoso, hacer trabajo forzoso, le pegaban constantemente, mutilaban su cuerpo. O sea, ella pasó de las peores cosas que pudo haber pasado. De camino al tren que la iba a llevar a un campo prisionero, ella se puso un pequeño collar con una bolsita. Parecía unas pequeñas propiedades humildes de alguien, como quizás una camisita o algo que estaba llevando. Pero ¿sabes qué era? Era una pequeña Biblia en contrabando, que ella pudo entrar a los campos misioneros alemanes. Ella dice que todos los días, en algún momento a escondida, ella podía abrir la Biblia y de momento se llenaba eso de gente alrededor para escuchar la palabra. Interesante, prisioneros que en realidad estaban libres. Estaban allí prisioneros, pero en Cristo esa gente estaba libre. Y esta mujer que pasó de ser una libertadora a una prisionera, continuó ese campo de concentración, su hermana murió, hasta que al fin ella es liberada después de mucho tiempo, y luego dedica su vida a hacer conferencias, a escribir libros acerca de su experiencia, acerca de cómo fue el amor de Cristo, cómo fue la gracia de Cristo la que la sostuvo y la que la ayudó a ser una mujer libre que libertaba prisioneros, luego ella misma ser prisionera del gobierno nazi y luego recibir la libertad nuevamente. Tiempo después, ya ella siendo una persona mayor, en una conferencia le dicen que hay alguien que quiere saludarla. Y cuando ella se acerca, se da cuenta que es un soldado guardia nazi que había participado en las humillaciones que le habían hecho a ella, en los latigazos, en
en la humillación pública que le habían hecho. Y es interesante porque ella hizo una oración. Dijo, Jesús, yo no puedo perdonarlo. Yo siento lo que siento ahora mismo, como que no puedo perdonarlo. Señor, pero tú lo perdonaste. Y si tú lo perdonaste y tú lo amaste, ella dijo, yo no es porque yo sienta que quiera perdonarlo o sienta que quiera amarlo. Dijo, pero si tú lo perdonaste, si tú lo amaste, yo puedo ir allí. Y fue y lo saludó y lo abrazó. Una cosa increíble. Ella saludando, abrazando, perdonando a aquel que le había hecho tanto daño a ella, a su hermana, a toda su familia, porque murieron muchos de ellos. Así que la historia de Corrie ten Boom, muy interesante, usted puede leer sus libros, ver algunos documentales de su vida, pero nos enseña el esfuerzo de una persona o el intento de una persona por liberar, por hacer libres a aquellos que estaban de camino a la hoguera, a ser quemados, a la cámara de gas, a ser torturados allí y morir, o a peores ejecuciones que el ejército nazi se había inventado y que de hecho todavía no han salido a la luz. Así que imagínate eso, la capacidad, el deseo de liberar a muchos, pero el no poder hacerlo. Y el que en el camino quedes tú preso y te pasen las mismas torturas. Cuando veamos lo que Pablo quiere explicar hoy acerca de Cristo, vamos a ver precisamente la manera en la cual Pablo presenta a Jesús tratando de alcanzar, buscando alcanzar a unos que iban de camino a un lugar peor que una cámara de gas. Que iban de camino a un lugar peor que las ejecuciones que se hacían allí. Eran aquellos que iban camino al infierno, iban camino a la perdición eterna. Y vamos a ver lo que hizo Jesús. Mi hermano, lo hemos hablado antes, pero escuche bien. Jesús podía y quería salvarte. Y Jesús no tenía la limitación que tenían estas familias como la de Corrie ten Boom de decir, oye, hoy puedo salvar a 5 sabiendo que 200 van a morir. Hoy puedo salvar a 3 sabiendo que 30 más los están matando al otro lado y yo no puedo hacer nada. Ese momento donde tú te sientes incapaz de hacer algo. Pero mi hermano, cuando Cristo se pone en medio de aquellos que van de camino al infierno, cuando Cristo se pone en medio para salvarlos, para sacarlos de ese hoyo de la desesperación de pecado y darles una vida, Jesús no tuvo que escoger pensando de que, oye, es que mira, yo no tengo tanto poder. Yo solamente puedo salvar a 1 o a 2. Yo solamente puedo salvar a aquel y a aquella, pero quisiera salvar a fulano, pero es que no tengo capacidad. Mi salvación no llega a tanto, o mi poder no llega a tanto. Mi hermano, Jesús es un Salvador tan poderoso, y gloria a Dios por eso, que Él no tuvo que hacer eso. ¿Sabes a quién salvó Jesús? A todos los que Él quiso salvar. Él quiso hacerlo. Él quiso tomar a todos aquellos que iban de camino al infierno, de camino a una muerte eterna sin Él. Y Él quiso rescatarlos. Él quiso salvarlos y darles una vida nueva. Y nadie lo detuvo, nadie podía impedir que Jesús hiciera lo que hizo. Y muy impresionante lo que hizo Jesús, y Pablo nos lo va a recordar aquí en Gálatas capítulo 3. Porque la salvación de Jesús no fue como si Él estuviera en el cielo y desde allá, desde los cielos, simplemente diera un acto, un decreto donde dijera, mira, yo voy a comprar a 5,000 hombres que voy a salvar. Voy a firmar aquí y voy a enviar el cheque y ya, y los salvo. No, mi hermano. La salvación de Jesús no fue de forma indirecta o impersonal. Todos sabemos que la salvación de Jesús fue muy personal. De hecho, al punto de que Él mismo vino aquí a la tierra y Él mismo vino a salvarnos. Yo no me cansaré de decir esto y lo he dicho varias veces durante esta serie de sermones de Gálatas. Jesús no es un Salvador que vino a enseñarte cómo tú te podías salvar. Jesús es un Salvador que Él mismo vino a salvarte porque tú no podías salvarte. Una cosa es decir que Jesús es un gran maestro que vino a decirnos, oye, mira, ve por este camino y tú mismo por tus esfuerzos, vete, sálvate por tus obras. No, mi hermano. Jesús fue un Salvador que Él mismo dijo, yo voy a ir a salvarlo porque ellos no pueden salvarse a sí mismos. Yo voy a tomar todo el costo, todo el precio, todas las consecuencias que conlleve salvarlos. Yo voy a tomarla. Y Pablo está presentando, está animando a los hermanos en la iglesia de Galacia. Recuerden desde el versículo 1, Pablo les está diciendo, oh Gálatas insensatos. Oh Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién les cambió la mente? ¿Por qué ya no están mirando a Cristo y ahora están mirando a otra cosa? Ahora se están mirando a sí mismos, ahora están mirando las obras como medios de salvación. Oh Gálatas insensatos.
Y luego le da el ejemplo de la historia de Abraham. Recuerda, fue lo que vimos el pasado domingo. Donde Pablo le dice a la iglesia de Galacia, recuerden a Abraham, Abraham el creyente. Abraham el que creyó a Dios, sin saber a dónde iba, sin saber lo que le esperaba, sin saber cómo iba a ser salvo. Simplemente él tuvo esa fe que dijo, Señor, yo creo en lo que tú dices, yo creo en tu palabra. Esa es la fe, mi hermano, que tuvo Abraham. Es la fe que tú tuviste cuando un día te hablaron de un Jesús que murió hace 2000 años en una cruz, que murió por tus pecados, que luego lo enterraron, que luego resucitó al tercer día. Esa es la fe que te llevó a creer eso. Y decíamos la semana pasada que muchas veces, y lo vamos a ver hoy también, nosotros empezamos con mucha fe nuestra vida cristiana porque empezamos creyendo ese acto de la cruz, pero en el camino nuestra fe, por la razón que sea, se debilita. Y Pablo está animando a estos hermanos, es como si les estuviera diciendo, mira, sigan viviendo con la misma fe que los salvó. Sigan viviendo con esa fe, sigan viviendo de la misma manera. Y en esta hora, en el día de hoy, como les decía, nuestro título es Un camino seguro a la redención. Si usted quiere ponerle un subtítulo, yo no le pongo, normalmente no le pongo subtítulo a mi sermón, aunque lo he hecho. Pero usted tiene que ver los subtítulos o los títulos de los sermones de los puritanos. De esa época de los puritanos, mi hermano. A veces usted veía, era una página completa. Y la página completa era un título. Y en el título te daban todo. Te daban la idea general, los puntos, la conclusión, pero era el título. Eso es increíble. Así que el título para hoy es Un camino seguro a la redención. Si usted quiere ponerle un subtítulo, Su bendición por mi maldición. Escuche eso. Eso es lo que vamos a ver hoy. Su bendición, la de Él, por mi maldición. Eso fue lo que cambió Cristo en la cruz y lo vamos a explicar. Y lo vamos a recordar hoy nuevamente. Su bendición por mi maldición. Así que veamos dos puntos principales de este pasaje que tenemos delante, desde el versículo 10 al versículo 14. En primer lugar, del versículo 10 al 12 veremos dos caminos contrarios. Eso es lo primero que veremos aquí. Pablo expresa que hay dos caminos contrarios, no solamente para salvación, sino para vivir la vida cristiana. Dos caminos que se oponen. Miren cómo él comienza el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo creo que usted se detenga y piense por un momento y considere esa palabra que aparece en el verso 10, esa palabra dependen. Esa idea de depender de algo para yo obtener algo. Pablo, en otras palabras, está diciendo, mira, hay dos caminos, son contrarios uno del otro. O depende de Dios o depende de ti mismo. Y escucha bien esta mañana, mi hermano, porque esto tiene que ver contigo si eres un creyente nuevo, tiene que ver contigo si estás aquí hoy y no eres creyente, pero también tiene que ver contigo si estás aquí hoy y llevas 30 años sirviéndole al Señor. Porque tú empezaste tu vida de esta manera y hoy la pregunta es, ¿cómo la estás viviendo? Hay dos caminos, mi hermano, no hay punto medio. Dependes de Dios o dependes de ti mismo. En todas las situaciones de tu vida. O dependes de Dios y cuando tú dependes de Dios estás diciendo, no es que yo voy a ayudar a Dios. Porque a veces nos equivocamos, a veces pensamos que depender de Dios es que Él hace una parte y yo otra. Yo como que ayudo a Dios. No, mi hermano, no intenta ayudar a Dios. Miren el lío que se metió Abraham. Él intentó ayudar a Dios. ¿No recuerdan cuando Abraham no podía tener un hijo? Surgió la idea de que él se casara con, o que se acostara con Agar y tuviera un hijo, Ismael. Y él intentó ayudar a Dios, como que decirle prácticamente, hey, ya tengo un hijo, ya se pueden cumplir tus promesas. Miren las consecuencias que hasta hoy todavía eso tiene. Así que piense por un momento. En esta mañana, o tú has dependido totalmente de Dios, primero para salvarte y después para vivir cada día de tu vida. O en esta mañana tú estás aquí tratando de llevar un peso bien grande que no puedes y que no debes llevar, que es la dependencia de ti mismo. Primero, tratando de salvarte a ti mismo, pero segundo, tratando de mantener tu vida cristiana por ti mismo. Así que al final de cuentas, mi hermano, son dos caminos contrarios. Y Pablo comienza recordándole a esta iglesia, los que dependen de las obras de la ley, los que han escogido ese camino, los que dicen, yo me voy a salvar a mi manera y como yo quiera, por las obras de la ley, siendo buena persona, ellos están bajo maldición.
Entonces tú te pones a pensar, oye, las obras de la ley, y la semana que viene veremos más de eso, ¿eran malas en sí mismas? No. Las obras de la ley eran cosas buenas. Incluso tú podías estar ayudando a tu prójimo cumpliendo una obra de la ley y eso no era malo en sí mismo. Pero Jesús, o el Espíritu Santo a través de esta carta, está guiando a Pablo a decir que aquel que depende de esas obras, aunque sean buenas obras, está bajo maldición. Y esto es un tema, o esto es una idea que como que está contraria a lo que la mayoría de la gente por ahí cree. ¿No cree mucha gente por ahí, especialmente personas de muchos recursos? Oye, si yo hago muchas buenas obras y si yo doy mucho dinero a los pobres, a África, a Haití, aquí, allá, son buenas obras, yo voy a recibir la bendición de Dios. ¿Sabes qué? Este pasaje está diciendo que si una persona da todo su dinero a las buenas causas, que son buenas obras, y está intentando salvarse de esa forma, solo de esa forma, sin Jesús, solo haciendo eso, no está con la bendición de Dios. Lo que está diciendo es que la maldición de Dios está sobre él. ¿Y sabe por qué? Pablo entonces comienza a citar varios versos del Antiguo Testamento. De hecho, quiero que sepa que en el verso 10, en el 11, en el 12 y en el 13, faltó el 14 para cerrar con broche de oro de los pasajes que tenemos hoy. Pero 3 de los 4 pasajes que veremos hoy son citas de Pablo a verdades del Antiguo Testamento, porque Pablo quiere recordarle algo al pueblo. Pablo quiere recordarle a este pueblo algunas enseñanzas que se habían dado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, habían enseñanzas en el libro de Deuteronomio, capítulo 27. Y cuando usted va a ese capítulo se da cuenta de algo muy impresionante. Y es que en ese capítulo, literalmente, Dios le dice al pueblo de Israel que ellos tienen 2 caminos. Que ellos tienen que coger 2 caminos. Entre el capítulo 27 y el capítulo 28 de Deuteronomio, una buena lectura para ustedes hoy, para que la repasen en su hogar esta tarde. Imagínense la escena. Moisés está a punto de guiar al pueblo a cruzar la tierra prometida, a entrar a la tierra prometida. Recuerden que Moisés no entró, pero Moisés llevó al pueblo literalmente hasta la frontera. Así que Moisés lo que hace es repasar toda la ley del Antiguo Testamento, toda la ley de Dios, todas las enseñanzas de Dios. Y eso es lo que de hecho, por eso se llama Deuteronomio, porque es una repetición de la ley. Así que lo que hace el libro de Deuteronomio es repasar la ley. Y hay una escena aquí en el capítulo 27 y 28 donde está el pueblo de Israel prácticamente entre 2 montes. Y es como si Dios a través de Moisés le estuviera diciendo al pueblo: hoy ustedes tienen 2 caminos. O dependen de Dios, o siguen los planes de Dios, o siguen sus propios caminos. Y dependen de ustedes mismos. Hermano, ¿y sabes que el registro bíblico siempre enseña las consecuencias que enfrentó el pueblo de Israel cuando dependieron de ellos mismos, cuando dependieron de sus propios planes? Usted los ve, están claritos ahí, por eso esas historias están ahí. Las historias del pueblo de Israel cuando dependió de sí mismo. Pero también usted ve cuando el pueblo de Israel dependió de Dios, cuando el pueblo de Israel siguió los planes de Dios y la bendición que hubo tras eso. Así que Dios le dijo al pueblo de Israel en esa época a través de Moisés: oye, ustedes tienen 2 caminos, no hay caminos intermedios, no hay un camino donde tú puedes hacer lo que quieras más hacer lo que Dios quiere, no. Eso se contradice, mi hermano. No hay caminos donde tú dependes de ti y dependes de Dios, no. O dependes de Dios para salvarte y para vivir tu vida, o dependes de ti mismo. Ya Dios le había dado al pueblo esa enseñanza, esa ley. Y Pablo está citando ese pasaje donde se decía lo siguiente, y es lo que cita en el verso 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Miren, es como si Pablo le estuviera diciendo a la gente allí en Galacia, aquellos que querían depender de sus propias obras para salvarse. Es como si Pablo les estuviera diciendo: oye, mira, al final de cuentas, piensa en esto. Si tú quieres salvarte por tus propias obras, por cumplir la ley, yo quiero que sepas que en la Escritura, en el Antiguo Testamento decía que el que no permaneciere en todas, y subraye eso, todas las obras de la ley, no tendrá la bendición de Dios, sino que tendrá su maldición. En otras palabras, es como si Pablo se sentase a esperar que alguno entre la congregación que creía que se podía salvar por sus propias obras se levantase a decir: ¿sabes qué? Sí, yo he cumplido todas. Por eso digo, subraya esa palabra. Todas las obras de la ley. ¿Tú sabes cuántos quebrantamientos de la ley eran necesarios
para tú ser descartado y no recibir la salvación? ¿Cuántas oportunidades tú tenías? Si quieres verlo de esa manera, porque a nosotros como seres humanos nos encanta esa idea. No, las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios? Mi hermano, véanlo en la Escritura. Bueno, Pablo lo está diciendo ahí. ¿Sabes qué? Si tú quebrantabas, y Santiago también habla de eso, si tú quebrantabas un aspecto de la ley, quebrantabas todo. Así que, ¿quién podía estar en ese barco? Pablo le está diciendo, bájense de ahí los orgullosos soberbios que crean que pueden cumplir la ley. Porque cuando decimos cumplir la ley, lo que requería Dios era que se cumpla toda. ¿Y quién puede hacer eso? Pablo está diciendo, nadie lo puede hacer. ¿Usted recuerda la historia del joven rico? En la historia del joven rico, este joven cree que pudo cumplir la ley. Y me encanta porque Jesús, en su amor, en su gracia, le enseña que él no había cumplido nada, al final de cuentas. Él creía, y frente a la sociedad lo podía aplaudir. Como que sí, el hombre era recto, como que sí, el hombre había cumplido la ley. Pero dentro de su corazón, no había cumplido la ley. De hecho, no estaba cumpliendo el primer mandamiento. Desde el Antiguo Testamento, a no tener otros dioses. El Dios de ese joven era el dinero. ¿Cómo sabemos que el Dios de ese joven era el dinero? Bueno, porque cuando le tocaron eso, miren, alguien definió un Dios o un ídolo de la siguiente manera. Es algo que cuando te quitan, tú te enojas. Es algo de que cuando tú no lo tienes, te desespera y te iras. Eso es un Dios para ti. Eso es un ídolo que tú has creado. Entonces, cuando el Señor lo tocó y le tocó el dinero, era como si el joven rico le estuviera diciendo, no, mira, de mí cuenta con todo. Yo cumplo la ley, yo hago esto, voy a la sinagoga, pero no toca mi dinero. Ese es mi Dios. Dios le dio la llaga. Entonces no estaba cumpliendo ni el primer mandamiento en realidad porque él tenía otro Dios, que era su propio dinero. Así que, en realidad, mis hermanos, nosotros sabemos y lo vemos a través de todas las Escrituras, nadie puede cumplir toda la ley de Dios. ¿Cuántos pecados fueron necesarios para descartarte de la salvación? Igual. Es la idea de que Dios le hubiera dicho al pueblo, sabes que mira, pecas una vez, pecas 2 veces, 3 veces, 4 veces ya no, porque ya no tienes entrada al reino de los cielos. No. Siempre se demostró, y lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer un análisis a través de la siguiente pasaje aquí en Gálatas 3, de para qué fue que vino la ley. Pablo le va a enseñar, entonces, si la ley no nos salva, ¿para qué vino? ¿Para qué Dios la puso? Algo le puedo adelantar, mi hermano. La ley estaba ahí para ser un recordatorio constante para ti y para mí y para el que la viera, de que tú no podías cumplirla. Para eso estaba la ley. Para que tú la vieras y te desesperaras y salieras corriendo a Cristo. Para que tú la vieras y dijeras, pero ¿qué es esto? Yo no puedo cumplirla. Eso es un estándar muy alto para mí. Dios es demasiado santo, yo soy pecador, yo no puedo cumplir ni el primer mandamiento. La ley te llevaba a un punto donde literalmente tú te desesperabas y escogías uno de los dos caminos. O seguías el camino donde tú querías seguir y seguir y seguir tratando de hacer obras y obras para salvarte, o escogías el camino de rendición. ¿Tú sabes cuál es el camino de rendición? Es el camino que te lleva a la dependencia a Dios. Es el camino que te dice, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo. Señor, vengo a ti para que me salves. Porque yo no puedo cumplir toda esta ley. Yo no puedo hacerlo. Así que Pablo le recuerda a estos hermanos, todos los que dependen de las obras de la ley. Allí en la iglesia había gente que estaba dependiendo de las obras de la ley, que tenían su papelito y su libreta, donde apuntaban todas las cosas que hacían diariamente para Dios. ¿Usted se imagina eso? Eso es esclavitud. Ellos piensan que son libres, pero eso es esclavitud. Pensando, oye, hoy fui a la sinagoga, déjame apuntarlo por aquí. Hey, hoy yo di el diezmo a aquella gente, déjame apuntarlo por aquí. Hoy yo fui bueno con alguien que encontré en el camino, lo voy a apuntar por aquí. Ellos se jactaban de esas buenas obras y dependían de ellas. Usted sabe que en ese tiempo, cuando Pablo escribió esta carta y en el tiempo de Jesús, si tú eras un judío que tenías mucho dinero, pensabas, o la gente pensaba, que tú podías ganarte el cielo más fácil. ¿Sabes por qué? Obvio, porque tenían más medios, dinero, para hacer buenas obras, y como la idea era que te ganabas el cielo por buenas obras. Oye, al final, les voy a decir algo, al final, es por eso que después de la cena del joven rico, ¿sabes quién aparece ahí hablando? El que siempre habla cuando no tiene que hablar, cuando tiene que hablar, habla también, o a veces se calla, Pedro. Después de la cena del joven rico, aparecen los discípulos. ¿Y sabes qué le dicen al Señor? Oye, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿No se acuerdan de esa cena?
Oye, pero si aquí lo que se nos enseñó fue que si tú haces muchas buenas obras y si tú eres rico, tienes más oportunidades de ser salvo porque prácticamente compras tu salvación o porque prácticamente con tu dinero puedes hacer más obras que te ganen el cielo. Entonces se hace esa pregunta a los discípulos, ¿pero quién podrá ser salvo? Si nosotros no tenemos chavos, aún los ricos no pueden salvarse, ¿quién podrá ser salvo? Y es que el Señor les recuerda que la salvación no depende de los hombres, que la salvación es un regalo de Dios. Que la salvación nunca estuvo destinada para que usted la comprara, mi hermano. ¿Por qué nos hemos engañado nosotros mismos? Nunca en la Biblia nadie pudo comprar el favor de Dios. Yo no entiendo por qué todavía hay gente allá afuera engañada pensando, hoy es muy triste, hoy hay iglesias o lugares que se llaman iglesias donde están reunidos gente dando dinero a Dios creyendo que pueden comprar el favor de Dios. Y peor aún, porque son peores, líderes que se paran detrás de un púlpito a decir, si tú le das cierta cantidad a Dios, hay cierto favor divino que va a venir sobre ti hoy. Nunca en la Biblia encontramos que el favor de Dios y menos su salvación se pudo comprar a precio de nuestro dinero, mi hermano. Ni todo el oro del mundo podrá comprar ni la salvación de Dios, ni el favor de Dios, ni la bendición de Dios. Y es que lo tenemos que entender porque siempre fue del Génesis así. Siempre, mi hermano, lo vamos a ver ahora en la siguiente idea, en el versículo 11. Siempre fue por fe. Miren lo que dice ahora el verso 11. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. No hay forma. Primero porque no lo cumple. Nadie puede cumplirlo. Todos quedan descartados. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque, y ahora Pablo cita otro texto. Ahora cita Habacuc, capítulo 2, verso 4. El justo por la fe vivirá. Es el famoso texto de la Reforma Protestante. Donde igual, un contexto donde se le estaba enseñando en esa época medieval a la gente que tú podías comprar tu salvación. ¿Tú sabes qué se le llegó a enseñar a las personas? Había un lugar que era como un museo donde en Alemania habían puesto huesitos de diferentes personas de la antigüedad que decían que eran unos santos. Es más, decían tener huesitos allí de los apóstoles. Y que si tú ibas y visitabas y venerabas uno de esos huesitos, tú podías comprar favor divino. Era una obra que tú tenías que hacer. Escuche bien. Usted se sorprenderá. Decía que tenían paja del pesebre original de Cristo. Que tenían pedacitos de la cruz. Le llamaban la vera cruz. La verdadera cruz. Pedacito ahí, astilla de la verdadera cruz. Pero hubo un problema, alguien se dio cuenta más adelante y eso, no sé qué ellos hacen con eso, cómo lo defienden. Pero hubo un problema porque se dieron cuenta que, por ejemplo, habían supuestamente los huesitos de los dedos del apóstol Juan, de la mano, y que estaban en algunos lugares y tú los visitabas y ganabas favor divino. Lo que pasa es que de momento habían como 16 dedos de la mano, adjudicado al apóstol Juan. Hay un problema ahí. O era una persona sobrenatural que tenía 8 dedos en cada mano, algo así, o hay un problema. Pero mi hermano, fue todo un camino que se hizo. Por eso esta verdad en la Reforma Protestante surgió. El justo por la fe vivirá. Porque era un camino que se enseñaba de tú haz esto y te vas a salvar, tú haz esto y te vas a salvar, tú haz aquella obra y te vas a salvar. Mira, tú compras con dinero, y literalmente, compra con dinero un pedacito, una parcelita ya. Si tú quieres salir del purgatorio, habían inventado la idea del purgatorio. Eso no está en la escritura, usted lo sabe, pero se había inventado en la época medieval. Mira, pues para salir más rápido del purgatorio, mira, pues dame dinero y sale más rápido. Pero cuando Dios en su palabra enseñó que el favor divino y su salvación se compra con dinero o se compra con nuestras obras, nunca, mi hermano. Siempre fue así. ¿Tú sabes por qué Pablo está presentando otra vez este texto? Pablo está diciendo, mira, es que siempre fue así, ustedes se han confundido. ¿Por qué hoy quieren vivir una vida de obras cuando siempre fue por fe? El justo por la fe vivirá. Ese siempre fue el diseño de Dios. Mi hermano, ponte a pensar, ¿cómo se salvó Adán? No venga aquí con el debate, porque es que lo he leído que dice, no, Adán fue salvo, ¿no? Y Eva. ¿Cómo se salvó Adán? Piensen, ¿cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvó Moisés? ¿Cómo se salvó Noé? Piensen cualquiera de ellos.
Porque igual a veces nosotros en los círculos cristianos tenemos confusión. Y decimos, no, sabes que ellos se salvaron por obra y ahora nosotros nos salvamos por fe. Mi hermano, nunca fue así. Siempre el diseño de Dios fue que el justo por la fe vivirá. Dios nunca salvó a nadie conforme a los méritos de ellos. Dios siempre salvó a la gente conforme a los méritos de Él. Conforme a lo que Él quería hacer y conforme a sus propios planes. Nunca, mi hermano, usted lo encontrará a alguien en la Biblia, un personaje, que diga, ¿sabes qué? Dios lo salvó porque es que se lo mereció. Nunca. Busque cómo fue salvo Adán. ¿Sabes cómo fue salvo Adán? Confiando en una promesa en el futuro. Adán confió, por las consecuencias que había tenido por haber pecado, de que Dios iba a enviar la simiente de la mujer. Esa fue su confianza. Y desde que Adán y Eva empiezan a tener hijos, y por ahí se empiezan a reproducir, cada persona que nacía, ¿usted sabe qué? Cada persona que nacía, la gente de momento pensaba de primera instancia, ¿este será la simiente de la mujer? Porque recuerden que Dios le dio la promesa de que vendría un Salvador, pero Dios no le dijo cuándo. Dios no le dijo, oye, sí, de aquí a 100 años. Ellos tenían la expectativa de que en algún momento vendrá la simiente de la mujer. ¿Sabes quién creyeron en algún momento que era? Noé. Porque Noé presentaba unas características, cuando tú ves el contexto, como un hombre justo verdaderamente. Era el que nos estaba guiando a la salvación. Porque era el que nos estaba proveyendo el arca. Noé es la simiente de la mujer. Y está todo bien en la historia de Noé. Hasta que se baja el barco. ¿Sabes qué hizo? Se embojachó. Y por ahí siguió. Ese no es. Ese no era. Hay que buscar otro. Gracias por entender el chiste. Ese no era. Hay que buscar a otro. Constantemente esa era la idea que recorre todo el Antiguo Testamento, mi hermano. Ese no era. Hay que buscar a otro. Pero Dios nunca buscó que el medio fuera nuestro, de nuestra parte. Dios siempre enseñó a través de su profeta que la salvación siempre venía de arriba, no de abajo para arriba. Que la salvación siempre venía de Él, no de nosotros. Así que el cristiano, el creyente en Dios, desde el Antiguo Testamento, el que ha creído en Dios, siempre ha sido por fe. Así se salvó Adán, así se salvó Noé, así se salvó Abraham, lo vimos la semana pasada, y usted busque cualquier personaje. De hecho, ese era el debate de la semana pasada. La gente allá en Galacia que decía, no, pero es que Abraham se salvó porque se circuncidó. Eso es su obra. Entonces Dios lo bendijo. No, mi hermano, si lo vimos, Pablo lo mostró. Él creyó por fe. Antes de la circuncisión dice que él fue justificado por fe. Creyó a Dios y le fue contado por justicia, decía el pasaje en Génesis, mucho antes de la circuncisión. Así que siempre fue el diseño de Dios. Hay dos caminos que tiene el hombre delante, dos caminos que son contrarios. La dependencia total de Dios para salvación y para vivir el resto de tu vida. Y también el otro camino, el que te dice, tú puedes salvarte a ti mismo, son tus obras, depende de ti. El verso 12 vuelve a repetir esta idea. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pablo otra vez cita otro pasaje. Él está citando Levítico, capítulo 18, verso 5. Y era la idea, mi hermano. Dios nunca, lo veremos la próxima semana, si Dios lo permite, Dios nunca tuvo el plan de presentar la ley y decirle, oye, vengan, traten de salvarse, el que alcance esto se salva y se gana el cielo. ¿Sabes qué? Todavía la gente estuviera intentando salvarse. Porque no hay uno que ha venido que pudo cumplirla completa. Sería una meta imposible. Y ¿sabes qué? Eso mostraría como un Dios tirano. Piensa en esto. Como un Dios que no ama. Un Dios que sabe que la gente no puede salvarse y le pone esto aquí de frente para decirle, hey, traten de salvarse, venga. Eso no es un Dios de amor. Eso sería un Dios tirano que se está burlando, que está humillando a su creación. Porque Él sabe que nunca ellos se van a poder salvar. Y es como si Él se deleitara en eso. Pero mi hermano, gloria a Dios, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios tan lleno de gracia, tan lleno de amor y misericordia, que como precisamente Él sabía que ninguno podía cumplir la ley, que ninguno podía salvarse, por eso, mi hermano, siempre Él presentó el camino de la dependencia de Él, el camino de la fe. El camino que diga, Señor, yo me rindo. ¿Y sabes qué? Porque mucha gente, usted dice, ¿pero qué? ¿Que la gente no escoge este camino? Bueno, porque eso tiene que ver con nuestro orgullo. Porque en nuestro orgullo yo siempre quiero contribuir. En mi orgullo yo siempre quiero hacer algo. Es que así aún se nos enseñó, para ganármelo. Y cuando de momento se nos dice, no, aquí tú no hiciste nada. Aquí no te vas a llevar ni un ápice de mérito, no, nada.
por la salvación tuya, tú llévate los méritos aquí en la tierra, lo que tú quieras. De que tienes 3 doctorados, de que te ganaste ciertos premios y aquellas becas y aquellos premios Oscar y aquellos, lo que sea, campeonatos, si perteneces a un equipo de baloncesto. Eso tenlo aquí, tus méritos. Y gózatelos aquí. Pero por tu salvación no podrás tener ni un mérito de eso. Por tu salvación siempre tendrás que mirar a Cristo, en dependencia de Él. Y Pablo está diciendo, el justo por la fe vivirá. No se trata de depender de las obras, usando lo que dice el verso 10. Se trata de depender en fe de Dios. Esto es lo que dice el verso 10 y 11 aquí, en esta hora. Así que en primer punto, 2 caminos contrarios. El camino de la fe y el camino de las obras. El camino de la dependencia de Dios y el camino de la dependencia de mis propias obras y de mis propios planes, de mis propias ideas. Por último, la segunda parte, versos 13 y 14. Pablo entonces resume. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que a nosotros se nos da esa salvación tan gloriosa? ¿Cómo es que se nos salva entonces? Tenemos que tener fe en qué. Míralo ahí, verso 13 y 14 lo resume muy bien. Por eso este punto, segundo punto, lo hemos llamado un camino seguro. Este es el camino seguro, este es el camino de la dependencia, este es el camino que abraza la salvación que está en Cristo. Verso 13 dice, Cristo nos redimió. Esta es la fe que necesita. Creer que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y tú sabes cuál es la palabra redimió? Es la palabra de que Él nos compró, de que Él nos liberó, de que éramos prisioneros, de que estábamos muertos y Él nos dio vida, de que Él nos compró y ahora somos posesiones suyas. Él nos redimió de la maldición de la ley. Entonces piense por un momento, ¿cómo Cristo lo hizo? Pablo se lo está recordando a estos hermanos. Envió un ángel, dio... Como le decía ahorita al inicio, envió un cheque celestial para comprar la salvación de algunas personas. No, mi hermano, miren cómo Él lo hizo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esto es lo más sorprendente. Hecho por nosotros maldición. Hermano, ¿quién entiende eso? En nuestra mente finita. No lograremos captar un amor tan grande de por qué Dios hace eso. ¿Por qué Jesús toma la maldición que era mía y que era tuya? ¿Y tú sabes por qué la maldición que era mía y que era tuya? Bueno, porque ya dijimos, nadie cumple la ley, así que la maldición del Dios Santo va a caer sobre aquellos que no cumplen la ley. Todos estamos ahí. Pero entonces, ¿cómo hace Cristo de Él decir, sabes que la maldición se supone que caiga sobre Él? Pero no, yo la voy a tomar. Que caiga sobre mí. Miren, Jesús allí en la cruz tomó la copa de la ira. ¿Recuerdan eso? La ira de Dios, para que nosotros podamos beber o tomar la copa de misericordia. Él se bebió la copa de la ira completa. La maldición cayó sobre Él. El peso del pecado cayó sobre Él. Por eso el subtítulo de este sermón es su bendición por mi maldición. Yo recibo su bendición. Lo vamos a ver ahora para terminar el verso 14. Pero sin embargo, la maldición cayó sobre Él. Dice, fue hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, y ahí Pablo cita otro pasaje, Deuteronomio 21-23, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Usted sabe que para los judíos, y todavía lo hacen, pero para los judíos, esta idea de un Jesús colgado en un madero, un Cristo colgado en una cruz, no tiene sentido que Dios haga eso, que Dios envíe un Salvador así, porque desde el Antiguo Testamento estaba esta enseñanza de que maldito era todo el que era colgado en un madero, porque esa persona en el contexto del Antiguo Testamento, ¿sabes qué era? Era una persona que había recibido la ira de Dios y estaba apartada de Dios, descartada, y literalmente representaba como que la maldición de Dios estaba sobre él. Entonces los judíos decían, pero es que no tiene sentido, ¿cómo un Salvador, el que se supone que nos viene a salvar, va a morir así, en un madero, una cruz? Eso lo que significa que la maldición de Dios está sobre él. Bueno, en ese sentido lo entendieron. La maldición de Dios está sobre él, pero no porque él se la ganó, no porque él la merecía, porque él escogió eso por ti y por mí. Eso es lo grande de la cruz. La maldición de Dios sí cayó sobre él, pero no fue porque él merecía eso. Él lo hizo voluntariamente para que tú y yo obtuviéramos lo que él tenía, la bendición. Miren otra vez el camino del Antiguo Testamento. Hay dos caminos. Escoge la obediencia
y vendrá la bendición. Escoge la desobediencia y caerá la maldición. Tú y yo todos escogimos este camino, todos los seres humanos. Cristo fue el único que escogió el otro. Cristo fue el único que obedeció completamente, el único que podía por Dios mismo. Así que Él recibió la bendición. Y ven el intercambio que hubo ahí. Esa bendición de Él nos la dio a nosotros y esa maldición de nosotros la tomó Él. Eso es lo que ocurrió en la cruz. Y eso es algo, mi hermano, que nunca debemos olvidar ni tenerlo en poco. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición, hecho por nosotros maldición. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, noten otra vez, Pablo lo recuerda, ¿cómo vamos a alcanzar esa bendición? ¿Cómo vamos a alcanzar esa salvación? Es por la fe. Recibiésemos la promesa del Espíritu. En otras palabras, Pablo termina este pasaje diciendo a los hermanos, oye, hoy ustedes tienen el Espíritu, hoy ustedes que son gentiles tienen la salvación de Abraham, pero todo eso lo tienen porque hay uno en el medio. Ese que está en el medio es el árbitro. Ese que está en el medio es el mediador. ¿Usted nunca le ha pasado que ha necesitado un favor y necesita un mediador? Y no estoy hablando de la perspectiva errónea, para colarse, para hacer un traqueteo, para hacer algo indebido, de que usted busque un mediador. Estoy hablando de la forma correcta, de que usted sabe que esta persona le puede abrir puertas en tal lugar para algo bueno y usted lo llama. Usted tiene en su celular que tener los contactos de esas personas correctas. Usted puede llamarle y decir, oye, esta persona puede ser mi mediador para algo que yo tenga que hacer, para obtener un beneficio, para obtener una bendición. Usted sabe qué importantes son los mediadores, esas personas que van a estar aquí y allá ayudándonos a obtener un beneficio. Ellos están en el medio. Si esa persona no estuviera en el medio, yo no hubiera obtenido lo que obtuve. Piensen en eso. El carro, la casa, el trabajo, no sé, una oportunidad, algo que pasó en tu vida, que tú tuviste a alguien, un mediador. Y si tú quitas a esa persona, tú dices, pues mira, pues es que esa fue la persona que Dios usó incluso para poner ahí, para yo obtener este beneficio. Yo tengo personas así que yo puedo pensar y decir, oye, sí, hay ciertos beneficios, cosas que hoy yo tengo o he obtenido en mi vida, que Dios utilizó a alguien, un mediador, y que uno puede pensar que humanamente, de la perspectiva humana, si esa persona no hubiera sido mi mediador ahí, yo no hubiera obtenido ese beneficio. Oye, miren, imagínense que usted tiene, su hijo tiene que ir a una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos. ¿Es lo mismo usted llevar una carta de alguien aquí? ¿Me la pides a mí? Pídamela a mí. Una carta mía, que a mí nadie me conoce allí, en esa universidad prestigiosa. ¿Es lo mismo llevar una carta mía que llevar una carta de un amigo del presidente de esa universidad? Piensen en eso. Un amigo personal del presidente de esa universidad. No, no es lo mismo. Esa tiene como más peso, obvio. Y con méritos o no, usted sabe todo lo que se hace ahí. Pero con méritos o no, a veces le da los espacios a esa gente. A los que tienen a ese le llaman su nombre, le llaman la pala. Hay gente que tiene un digger. Un tractor grande. Pero imagínense eso, piense en ese concepto, y con esto quiero cerrar, con este concepto de mediador, para usted obtener un beneficio. En la historia de Job, Job gritó por un mediador. Job se sentía como en el medio, porque estaba Dios y parecía que Dios estaba como airado, parecía de acá, porque le estaban pasando tantas cosas. Y él decía, pero que Dios, tú estás allá y yo estoy acá. Y como que no hay algo en el medio. Y usted sabe, mi hermano, que Job, hay un pasaje en el libro de Job donde Job pide un árbitro. Él pide un mediador. ¿Sabes para qué? Como que para que si se pudieran sentar ahí a hablar y estuviera el Dios Santo, él mismo, porque él se dio cuenta, aunque quiso hacerlo, que él no podía cuestionarle a Dios él directamente. ¿Quién es él? Pues Dios le dijo, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el caballo, aquello, lo otro? Pero sí, piensen en esto. Job gritó por un mediador, por alguien que estuviera en el medio, para entonces él, a través de ese mediador, ir a Dios y obtener la bendición de Dios. Mi hermano, para Job, simplemente eso era un grito de desesperación. Job tenía la fe suficiente para creer
sea, ya había una promesa, ya se había dado, cuando Job vive su vida, su historia, ya se había dado la promesa de Adán, de que vendría la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer precisamente sería ese mediador. Pero él lo tenía como algo que vendría después. Mi hermano, tú y yo vivimos en una parte de la historia donde ya ese mediador vino en Cristo Jesús. Pablo lo presenta a Jesús literalmente así en las cartas a Timoteo. Le dice, Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Ya Él está aquí, ya Él vino. Significa que cuando ahora usted tiene que acercarse a Dios para obtener un beneficio de Dios, en primer lugar la salvación, pero luego todos los beneficios que Dios le da día a día. Qué bueno tener un mediador. Hermana, porque piensa en esto. ¿Podría usted obtener todos los días, usted se portaría lo suficientemente bien todos los días cumpliendo la ley para ir delante de Dios por las noches a decirle a Dios, Señor, hoy me porté bien, hoy hice esto, mira, dame aquello? Pero qué bueno cuando usted reconoce que tanto para su salvación como para su día a día usted ha escogido el camino de la dependencia de Dios, de ese mediador que Dios puso. Y usted recuerda que no se trata de usted, se trata de Cristo, de su mediador, su representante. Y cuando usted va a Dios, usted puede decir, Señor, yo vengo en nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Sabes que ese tiene más peso que todos en el universo, pero que la ilustración que les acabo de dar del amigo del presidente de la universidad? El decir que venimos en nombre de Cristo es ir al Padre por medio del Hijo. Hermano, eso solo lo podemos hacer aquellos que somos hijos de Dios, por gracia. Así que en esta hora, hoy, por eso te decía al principio, no importa si tú estás aquí y no eres creyente, eres un creyente recién o eres un creyente de 30 años, tienes que pensar, hay dos caminos. Verso 10, o estás dependiendo de las obras de la ley, o estás dependiendo de ti mismo, o estás dependiendo de tu sabiduría, crees que te las sabes todas, y este es el camino que estás caminando hoy. O has escogido el camino de la dependencia de Dios, de decir, Señor, ¿cómo soy salvo? Tú dijiste que por la fe, este es tu plan, esta es tu manera de salvar, pues aquí estoy, Señor, voy a caminar por aquí, por fe. Señor, ¿cómo vivo mi vida cristiana? ¿Esta es la manera de caminar y vivir mi vida cristiana? Pues por fe voy por aquí. ¿Cómo estás viviendo hoy tu vida cristiana si eres creyente? ¿Qué camino has escogido, mi hermano, al final? No hay un camino del medio, donde tienes 50 y 50. O escoges el camino de la dependencia de Dios, donde dice, Dios, tú eres el que manda, tú eres el que guía, yo simplemente voy detrás. O has seguido el camino de tus obras, el camino de tu sabiduría, el camino que te lleva a pensar a veces que sabes más que Dios. Hermano, y no me mira así, yo he estado ahí. Y usted dice, eso escucha muy fuerte, pero sí, sabes que hay veces que yo me he creído más sabio que Dios. Cuando yo he confiado en mi propia sabiduría, cuando yo he tomado decisiones a mi manera, ahí yo me he creído más sabio que Dios. Muchas veces he caído ahí, el camino de la dependencia de mí mismo, del yo. Hermano, pero hoy es un buen día para cerrar en oración y pensar, usando esa palabra, la que usó Pablo en el verso 10, dependencia. ¿De quién he dependido? Primero para mi salvación, pero segundo para vivir mi día a día, mi vida cristiana. Piensa ahí en oración, en esta hora. ¿Estás dependiendo de Dios o estás dependiendo de ti mismo? O eres como los Gálatas, porque ¿sabes cuál fue el problema de los Gálatas? Pablo les dijo, ustedes empezaron bien. Ustedes empezaron dependiendo de Dios y ahora creen que todo depende de ustedes. Y empezamos bien teniendo mucha fe en Dios. Sí, Jesús Él me puede salvar, pero ahora para vivir mi vida cristiana quiero depender de mí mismo. Ya no tengo esa fe, la misma fe que tuve cuando un día creí en Él. Usted sabe que usted le puede decir al Señor, Señor, aumenta mi fe, como una vez le hicieron los discípulos. Usted le puede decir al Señor, Señor, ayúdame hoy a depender más de ti de lo que lo estoy haciendo. Primero para salvarme, recordar que es una obra tuya completa, no depende de mis obras, depende de lo que tú hiciste allí, es por fe. Pero también para vivir tu vida cristiana hoy, en esta mañana. Dile al Señor que en esta mañana te ayuda a depender más de Él, porque es probable que estos últimos días hayas estado dependiendo demasiado de ti. Y depender de ti, mi hermano, siempre te llevará a un camino sin salida. Siempre sabes qué vas a hacer, virar para atrás. La gracia de Dios es tan grande que Él te va a esperar. Pero sabes que vas a pasar mucho mal rato en ese camino, dependiendo de ti. ¿Por qué hoy no escogemos el mejor camino, que es la dependencia completa de Él? Primero para salvación. No puedo salvarme, nunca fue el diseño de Dios que yo dependiera de mí mismo para salvarme, como Pablo está empezando aquí. Pero segundo, para vivir
mi vida cristiana. Que el Señor nos ayude hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hoy nos has recordado nuevamente, Señor, que tu plan nunca fue que nosotros dependiéramos de nosotros mismos para salvarnos. Nunca fue tu diseño, Señor. A nadie tú le dijiste, haz esto para que te salve. A ningún personaje de la Escritura. Siempre fue por fe. El justo por la fe en Dios vivirá. Siempre, Señor, estaba esta idea de que vendría un mediador, aquel a través del cual tendríamos todos tus beneficios. Por eso dice tu palabra en Efesios 1 que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Todas las tenemos en Cristo. Señor, perdónanos por las veces que hemos creído que la salvación dependió de nosotros. Señor, perdónanos por las veces que hemos sido orgullosos pensando que nos salvamos a nosotros mismos. Perdónanos por las veces en que nuestro orgullo hemos creído que somos más buenos que los demás y que por eso tú nos salvaste. Señor, muchas veces hemos pensado eso y hoy te pedimos perdón. Ayúdanos a recordar hoy que no ha dependido de nosotros, sino siempre ha dependido de ti, Señor, la salvación. Gracias por lo que pasó en la cruz. Tú nos redimiste, tú nos compraste. Esa maldición que se supone que estuviera sobre nosotros porque nosotros no cumplimos la ley. No cayó sobre nosotros cayó la bendición que era tuya por ser el Hijo obediente al Padre. Señor, gracias porque es un regalo de gracia, tu salvación. Oh Señor, pero en nuestro día a día, muchas veces tenemos delante estos dos caminos. El camino de depender totalmente de Dios o de depender totalmente de nosotros. Para todo, para nuestra salvación y para vivir nuestro día a día. Hoy te pedimos perdón por las veces que hemos escogido el camino de la autodependencia, la autosuficiencia, Señor. Pero te pedimos que hoy redirija nuestra mirada a ti y hoy podamos decirte, Señor, yo dependo de ti totalmente. Así como dependí de ti para mi salvación, porque no podía yo salvarme. Yo dependo de ti hoy para que me ayudes en esta situación, para que me ayudes a vivir mi vida hoy, para que me ayudes a enfrentar esta carga que estoy llevando. Oh Señor, escucha a tu pueblo hoy, un pueblo que depende de ti, que ora a ti, que por eso precisamente va en oración a ti, Señor, diciendo que dependemos totalmente de ti. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre oramos y te lo pedimos. Amén. Hermano, hace unos días yo le decía, en una predicación de hecho, que para usted tener más fe, necesita conocer más a Dios. Creo que fue el sermón del domingo pasado. Usted quiere tener más fe, necesita conocer más a Dios. Mientras más conozca a Dios, más fe usted va a tener en ese Dios. Pero igualmente hoy con este tema de la dependencia. ¿Usted sabe cómo se muestra su dependencia a Dios? Mientras más usted ora. Mientras menos ora, menos demuestra que usted está dependiendo de Dios. Si hay semanas donde usted ha luchado con la oración, déjeme decirle algo, esa semana usted ha dependido mucho de usted mismo y no de Dios. Porque no ha ido a Dios a buscar la sabiduría, no ha ido a Dios a buscar su cuidado, no ha ido a Dios a buscar su bendición. Usted ha estado tratando de arrastrar la rueda de usted mismo. Dios no quiere que usted cargue esa carga, mi hermano. Porque no va a Él directamente y le dice, Señor, es que día a día yo quiero depender de ti. Día a día, todo el tiempo. Mientras más ora, una semana donde usted oró mucho, genuinamente al Señor, fue una semana donde usted dependió mucho de Dios. Donde usted fue muchas veces a Dios a decirle, Señor, es que todo depende de ti. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir a la luz de su palabra.